Buenos días. ¿Puede usted, si es tan amable, abrir su Biblia en segunda, mejor dicho, de Tesalonicenses, capítulo 1? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? ¿Está frío? Sí, afuera, ¿verdad? Sí, parece que algunos hermanos, pues la cama lo agarró por el tobillo y no salgas ahora, vete al segundo servicio o velo por internet. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema que compartí el domingo pasado, tema acerca de el propósito trae dirección. Si usted toma notas, ahí lo marca como segunda parte. Y antes de leer los textos que vamos a usar de inicio, vamos a hacer una oración por la palabra. Vamos a pedirle a Dios, siempre que oramos, aparte de pedirle que Dios nos hable, también esta oración nos ayuda a tener un corazón sensible, humilde para escuchar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Sabemos que tu palabra para nuestra vida, Señor, como cristianos, creyentes en Jesús que somos, pues es suficiente, Señor. Sabemos que tú eres quien tiene el poder, no solamente para salvar, sino para transformar nuestras vidas, para que por ella podamos testificar acerca de Jesús. Así como la alabanza, nuestro hermano Julio decía, ¿verdad?, que mi vida testifique tu salvación, Padre. De eso se trata, Señor, este tema. Te pido que tu gracia me ayude, que pueda hablar de manera sencilla, que no haya duda, Señor, en lo que vamos a enseñar, y que vayamos a casa con un corazón lleno de tarea y de propósitos para este año especialmente, en el nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer versículos 11 y 12. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia en persecución. La iglesia de Tesalónica era una iglesia fiel, era una iglesia de fe. Pablo la utilizaba como referencia, ¿verdad? Y dice Pablo aquí en la última parte del capítulo 1, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Dice, para que nuestro Dios os tenga, ¿cómo dice allí? Por dignos de su llamamiento, ¿verdad? Es importante la palabra dignos. ¿Qué significa ser dignos de ser llamados por Dios? Recordemos que llamado no es lo mismo que salvación. Nos salva, luego nos llama, ¿verdad? Y continúa el texto diciendo, y cumpla todo propósito, fíjense, de bondad y toda obra de fe con su poder. Son palabras muy importantes que usted debe de tomar en cuenta. Ahí vemos el propósito de bondad y de fe en el poder del Señor. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ahora bien, hay un mandamiento de los 10 que conocemos del Antiguo Testamento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pues mucha gente siempre o mayormente interpreta eso como que no digas, ay Dios mío, porque ya pecaste, ¿verdad? Muchas veces esa expresión puede ser vana, pero mayormente puede ser de una admiración, dice, ay Dios mío, ¿verdad? Hasta el ateo cuando ve el techo que le cae encima dice, ay Dios mío. Pero ese texto, ese mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, significa que nosotros que nos hacemos llamar cristianos y decimos que creemos en Jesús, en la manera como vivimos y representamos ese nombre, es lo que identifica ese mandamiento. No lo tomes en vano es, no digas que eres cristiano y no vivas conforme a lo que profesas. ¿Por qué? Porque la gente no te va a criticar a ti, no va a vituperar tu nombre, sino el de ¿quién? El del Señor. Entonces, es importante esa corrección para que hay mucha gente que yo escucho que dice, no digas, ay Dios mío, porque te va a caer, ¿verdad?, un rayo del cielo. No. O sea, más bien es no tomar el nombre del Señor como algo común, como algo que no tiene valor, ¿verdad? Entonces, cuando vivimos un estilo de vida que no representa a Cristo, pues estamos tomando ese nombre en vano, ¿verdad? Es como que alguien venga en el nombre del presidente y este hombre que viene en el nombre del presidente pues haga algo digno de crítica, ¿verdad? Algo digno de
de ser, vamos a decir, confrontado, pues va a poner el nombre de su presidente mal, porque vino en el nombre del presidente. La palabra dice, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar eso. Voy a retomar el 12 para continuar, no perder el hilo. Dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Él en nosotros es lo que Él hace en nosotros, su poder, su gracia, su ayuda, y nosotros en Él es como vivimos una vida de cristianos de cada día. Dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El regalo más grande que cualquier persona puede recibir es la salvación de su alma. Es el regalo más grande que alguien puede recibir. El regalo de la vida eterna que solo se obtiene por medio de Jesucristo. El mismo rey David en los Salmos, ¿verdad?, dice o menciona el gozo de su salvación, ¿verdad?, el gozo de la salvación. En el Antiguo Testamento, la palabra salvación en la mente del pueblo de Dios era algo muy grande para ellos. Especialmente en un pueblo que era odiado por muchos, un pueblo que andaba de cautiverio en cautiverio. La salvación, para los que conocen lo que en verdad significa ser un esclavo, esa palabra salvación aterrizaba en sus mentes de manera diferente a como hoy la vemos. Esta palabra para el pueblo de Dios, salvación, era algo sumamente inmenso, era algo muy grande. Como por ejemplo, hacemos este ejemplo, cuando escuchamos la palabra agua en los Estados Unidos, los cuales ustedes y yo vivimos aquí, para nosotros esa palabra agua pues es una palabra muy sencilla, muy normal. ¿Por qué? Porque aquí el agua abunda, el agua no escasa, ¿verdad? Y no escasea. Y nos damos cuenta que cuando vivimos en un lugar donde el agua, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas, verdad? De repente dicen, yo escucho, dicen, saca la carne del refrigerador para desfrizarla y luego la ponen ahí y le abren la llave y comienza el agua a correr. Había veces mi corazón se me acelera cuando veo tanta agua correr así. Bueno, para nosotros la palabra agua no sonaría igual que para alguien que vive en un lugar desértico, para alguien que camina millas y millas para buscar una cubeta, un balde, un bote, como algunos lo conocen, de agua. O sea, suena diferente, ¿sí me doy a entender? Entonces, por eso es que nosotros debemos estar en la palabra, para que la palabra cree en nosotros, o forme en nuestros corazones, mejor dicho, esa necesidad de la salvación. Porque la gente en este mundo cree que no se va a morir, especialmente los jóvenes. Estamos como en el Titanic, ¿verdad? Que el que lo creó dice, ni Dios lo hunde. Y se hundió. Y se murió mucha gente, ¿verdad? La salvación de nuestra alma es la razón principal de por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. Es la única razón de por qué Dios encarnó en el cuerpo de un hombre para venir a esta tierra, en este mundo corrupto, lleno de maldad que usted y yo conocemos. La única razón del por qué el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir fue para perdonar en este caso nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Ese es el centro, el tema central de la Biblia, de la palabra de Dios. El mensaje que Dios envió a través de su palabra es la salvación de pecadores. ¿Está usted de acuerdo? Jesús no vino para sanarnos de nuestras enfermedades del cuerpo físico. No vino a librarnos de nuestras deudas. Usted se acuerda en Lucas 12, los hermanos que dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, ¿quién te ha dicho que yo he venido aquí como partidor? O sea, no vine a eso. Jesús no vino a ponerle fin a la corrupción de este mundo. Tampoco vino a traer paz a este mundo. Aún los discípulos, porque esto no es algo que solamente nosotros luchamos con esto. Los discípulos cuando caminaban con Jesús, usted lee los evangelios, se dará cuenta de lo desubicado que andaban. Porque ellos tenían un concepto como hoy tienen muchos de Jesús. Los discípulos de Jesús equivocadamente pensaron que Jesús vino a eliminar a los romanos. Sin embargo, Jesús quería salvarlos. Los discípulos pensaron que Jesús vino a librarlos de la pobreza o de las deudas o del yugo de los impuestos. Pensaron que ellos iban a reinar en la tierra sin pasar por el sacrificio de la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Esperaban juguetes portándose mal. En Mateo 10, 34, fíjense lo que dice Jesús. Mateo 10, versículo 34.
Para la gente del mundo, cuando digo del mundo, creo que me entiende, ¿verdad? Gente que no es cristiana, gente que no es creyente. Y para muchos cristianos que no leen su Biblia, leen este texto y la cabeza le da vueltas, porque dice, ¿cómo que el príncipe de paz no ha venido a la tierra a traer paz? Yo creo que si usted se encuentra con la llegada del Mesías y escucha esto, usted quizás diría, este no es el Mesías, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 10:34? Dice, no penséis, aquí hablando Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. O sea, no vine a eso. Un día tendremos paz plena, paz eterna. Pero en la primera venida del Señor Jesucristo no vino a eso. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Ahora, obviamente el texto tiene una explicación. Jesús no vino a pelear porque le dijo a Pedro, guarda, ¿verdad?, tu espada. Dice el 35, porque he venido para poner en disensión, en pleito, al hombre con su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren, aquí lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Cuando alguien acepta a Jesús seriamente, genuinamente, como su Señor y Salvador, de inmediato en su casa los que no creen van a entrar en un conflicto. ¿Cómo que ya no puedes tomar? ¿Cómo que no puedes bailar? ¿Cómo que no puedes hacer esto? ¿Cómo que no puedes hacer aquello? Y comienzan las familias a pelearse. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a cambiar tu corazón y el resto de tu familia, como no recibió al Señor Jesucristo en su vida, pues van en bando contrario, en vía contraria. Dice la palabra en Amós 3:3, y podrán caminar dos que no estén de acuerdo, ¿no? Si el mundo va por una dirección, nosotros vamos por otra. Y aquí Jesús dice que Él no vino a la tierra a traer la paz que muchos, usted escucha al Papa, presidentes, se reúnen en las Naciones Unidas aquí cerca, a hablar de tratados de paz. Pero la Biblia dice que no llegará paz jamás. ¿Sí han leído eso en la Biblia que dice? ¿Verdad? Que en la tierra no habrá paz. Habrá una, ¿sabe qué? Una aparente paz. Tesalonicenses, el mismo libro que leímos, dice, y cuando digan paz y prosperidad, cuando digan paz y prosperidad, inmediatamente llegará destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer. O sea, aquí Jesús está hablando la verdad. Jesús no está escondiendo aquí las cosas para que suenen bonitas, está hablando la verdad para prepararnos. Como este Jesús de sufrimiento, persecución y cargar una cruz no es tan atractivo, muchos predicadores, iglesias, aún cristianos, cambian el Jesús de la Biblia y predican a un Jesús de milagros y de poder de sacar demonios, pero no predican al Jesús de niégate, toma tu cruz y sígueme. Ese Jesús no es tan atractivo. Y yo entiendo por qué la gente se enoja con algunos de nosotros. O sea, lo puedo entender. ¿Por qué? Miren, hemos usado ejemplos, y especialmente hoy día, ¿verdad? Cuando usted le desconecta su videojuego a los jóvenes, a los niños de hoy, yo he visto videos que los niños le quieren brincar a la mamá encima, así como a comérsela. ¿Usted no ha visto videos de eso? Que le dicen, ven a comer, haz la tarea, arregla tu cuarto. Y ellos, así, sí, ya voy, y ya voy. Y de repente el papá o la mamá le desconecta el videojuego. Y hay videos en el YouTube donde el niño reacciona, pero de manera agresiva, como a comerse el papá o la mamá. Bueno, ¿qué pasó allí? Vino alguien que por su bien tuvo que desconectarle su entretenimiento, por su bien. ¿Sí me deben entender? Pero este muchacho se enojó, y es lo que Jesús hace con nosotros. Él no nos quiere enojar, pero como nos viene a interrumpir porque vamos camino a la muerte eterna, nos quita el entretenimiento y nos enojamos. Eso es lo que pasa. Nos quita nuestro pecado que tanto nos deleitamos. Eso es. ¿Están de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? Yo creo que es porque no estamos de acuerdo que viene el conflicto, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en que lo entendemos, o sea, y debemos de acaparar eso. Es por esto que al pensar en los propósitos de Dios, no debemos enfocarnos tanto en mi llamado, sino en el llamado de Dios. Hay una diferencia ahí. El llamado de Dios cumple la voluntad de Dios. Miren, ¿usted cree? Porque hoy en día la gente se pelea por llamados, es impresionante. Tiempos de Jesús esto no existía. Nadie se estaba peleando
por el llamado de llevar su cruz, pero sí se estaban peleando por el llamado de ser, ¿quién, Señor? ¿Quién estará a tu derecha y a tu izquierda? Ese llamado sí querían. Jesús le decía, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes piensan que ya porque yo vine, les multipliqué los panes y hice algunos milagros, ¿ya están bien con Dios? No, Pedro, Juan, todos, Judas especialmente, tenían que cambiar su corazón. Porque si no, no le podía dar ahora la autoridad para predicar el evangelio, porque iban a estar envanecidos. ¿Cómo fue la reacción de Jesús cuando Él les decía, o cómo fue la reacción de la gente, mejor dicho, cuando Jesús les decía, sígueme, y les decía el costo? ¿Usted cree que era de mucha alegría? Sabemos que no. En ese tiempo, todavía hoy en esa región de lo que es el Medio Oriente, ¿verdad?, del este del mundo, hay una cultura donde es muy importante quedar bien con los padres, ¿verdad? La identidad de esta región, vamos a decir, esta parte del mundo, pues se identifica mucho en complacer a sus padres. Era algo de que si lo es, por ejemplo, como los hindús, los africanos, los judíos, son de complacer. Usted sabe que hoy día los judíos que son ortodoxos o que practican judaísmo, si sus hijos creen en otra religión, si sus hijos creen en otro que no es el judaísmo, se lo dan por muerto. ¿Usted conoce algún judío, verdad, que dice, no, yo tengo tantos años que no veo a mi papá, porque dejé la religión, dejé el judaísmo? Y en el YouTube está lleno de testimonios de judíos que sus padres lo dieron por muerto. ¿Usted sabe lo que es eso? Que nada más porque creen en Jesús, ¿verdad?, así lo desheredan y lo tienen como que se murió. Imagínense en tiempos de Jesús lo que para un hijo era seguir a Jesús. No es como hoy. Hoy te dice tu papá a lo mejor, bueno, tú y tu Cristo, bueno, allá tú, ¿verdad? Hasta ahí llega la persecución. Pero en tiempos de Jesús era muy diferente, era muy distinto. ¿Por qué? Porque uno pensaría, en el caso mío, ¿verdad?, yo pensaría que mis padres, mi familia, mis amigos se pondrían alegres de que estoy buscando de Dios. ¿Sí o no? Pensaríamos. Pero no. No, la gente se revoltea porque buscas al Señor y te buscas enemigos, y la gente que antes era cercana a ti te abandona. Ese es el precio de seguir a Jesús de manera genuina. Porque hay quienes quieren seguirle, pero también quieren complacer a esa gente y no se puede. Y yo creo que nosotros sabemos cuando visitamos un lugar donde no son cristianos y sin querer nos metemos en un tema que luego decimos, ay, ¿para qué me puse a hablar de eso yo? ¿O por qué me reí de ese chiste? ¿Verdad? ¿Para qué me puse a hablar? Ya me metí en problemas y ahora tengo que pedir perdón. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que el Señor quiere que nos enfoquemos en su propósito. El llamado de Dios a seguirle es un gran desafío, sí lo es. Por eso usted nota que en la Biblia cuando Jesús hacía milagros, multitudes le seguían. Mucha gente, miren, yo en la alabanza, pensando en este texto mientras repasaba, me daba cuenta de algo. A Jesús lo seguían mayormente por sus milagros, porque multiplicó los panes, pero también a Pablo Escobar. ¿Sí o no? Pablo Escobar es un líder para mucha gente porque lo alimentó, y muchos líderes de carteles. Entonces no se necesita ni ser bueno para que la gente te siga, ¿sí o no? Entonces aquí nos damos cuenta que las multitudes seguían a Jesús por los milagros, sanidades. Obviamente algunos pensaban, nos va a librar de Roma. Fíjense, aquí viene una parte importante, porque el yugo de Roma estaba pesado y Jesús lo duplicó. Los romanos te dicen que vaya 1 milla con ellos y tú te quejas, yo te digo que vayas 2. Pero hay un factor ahí escondido que muchos no ven. Es que cuando tú decides dar tu vida al Señor y tú decides ir la milla extra, en tu vida entra una gracia sobrenatural que no vas a sentir esas 2 millas. Y esa persona, ese romano, se va a convertir a Cristo. Posiblemente, claro. Es la posibilidad más alta cuando vivimos así. O sea, no está garantizado que todo el mundo se convierta si tú vives una vida 100% cristiana, pero las probabilidades suben mucho, mucho más que no ser de buen testimonio, usted lo sabe. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la multitud seguía a Jesús, pero cuando Jesús les explicaba el costo de seguirle, ya este camino no era tan atractivo
Y de miles de personas bajaron a cientos de personas, a decenas de personas y quedaron 11. Fíjense, ¿por qué? Porque obviamente cuando entendieron lo que costaba seguir a Cristo, no querían. Es por eso que nuestro testimonio como cristianos es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Le voy a poner un ejemplo en paréntesis. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Señor, que Él salvó mi vida, que Él es el Salvador, la gente siempre te va a escuchar y habrá un cuestionamiento en su corazón. La gente quiere saber si es verdad. Y si ese mensaje que tú y yo predicamos o compartimos no se refleja en nuestra vida, la gente no lo va a creer. La gente va a decir, ¿y qué diferencia hay entre tú y yo? ¿Qué diferencia hay entre tu matrimonio y el mío? ¿Qué diferencia hay entre tus hijos y los míos? ¿Qué diferencia hay entre tu estilo de vida y el mío? ¿Qué diferencia hay entre tu casa y mi casa? Si no hay diferencia, el mensaje es vano. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Yo sé que esto nos confronta a todos. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros se va a tantos lugares que hay que corregir. La mía también, o sea, yo también, créanme. Pero es la única manera de cómo vamos a poder alcanzar a los perdidos. ¿Por qué? Porque si la gente en el mundo dice que es más feliz que tú, pues la vida no consiste solamente en felicidad. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. Eso sería egoísmo. Hay momentos de felicidad, pero no siempre. ¿Ustedes se ponen felices cuando le pagan en su trabajo? ¿Sí o no? ¿Y el lunes? No tanto. El lunes, yo recuerdo que yo bromeando con el que era mi jefe, yo le decía Monday cuando se enojaba conmigo. Le decía, good morning Monday. Me dice, why you call me Monday? Dice, con nadie le gusta el lunes. A nadie le cae bien el lunes. Yo le decía Monday a veces bromeando con él. Nadie, mis hermanos, tiene el deseo natural de su corazón de seguir al Señor. El Señor tiene que producir esto. Una vez Jesús explicaba lo que cuesta seguirle, ya este camino no era tan atractivo. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vino a salvarnos de la condenación, Jesús también vino a salvarnos de nuestro propio corazón. Usted conoce el tema de Egipto ya lo hemos repetido mucho. Nadie, humanamente hablando, tiene deseo de que su ofensor se salve. Lo que sentimos es venganza. Cuando tú eres ofendido por alguien, lo primero que sale, hermanos, es venganza. Hace unos días salí con mi esposa a comprar algo por ahí y nos paramos en un Starbucks donde venden café. La muchacha que está preparando el Starbucks tenía como un carácter como de enojada. Y mientras ella tomaba el vaso, preparaba el café y todo y lo iba poniendo, ¿verdad? Y nosotros esperamos era el nombre de mi esposa, andaba con mi suegra también. La muchacha tenía como un carácter así como un poquito imprudente. Mi esposa, siendo simpática, puso una bebida y mi esposa se acercó y dijo, uy, that looks good. Y dice ella, ese no es tuyo. Así le dijo. Y luego mi esposa ella sacó otro vaso y nada más lo puso y mi esposa hizo así y dice, ese no es tuyo. Así estaba. Y yo le miré la cara a mi esposa y yo miré mi corazón y le digo a mi esposa, y digo, es impresionante. En este momento yo siento ira en mi corazón, así enojado, como ese deseo de venganza. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, a mí me pasó en ese momento. Y la razón por qué yo dije eso es porque yo sé pues que mi esposa se ofendió, porque obviamente, ¿quién no se ofende cuando te hablan mal? Todos. Pero yo he aprendido a mirar adentro antes de afuera. Sí me molestó ella, sí, me molesté, pero comencé a mirar mi corazón y eso me humilló. Cuando yo dije, es impresionante, somos cristianos y el Señor nos manda a predicar la paz, el evangelio para que se salve la gente. Pero yo fui honesto, yo dije, ahora mismo siento venganza en mi corazón. Me toca humillarme en este momento. Y a veces tenemos que pedir perdón a quien te ofendió y tú dices, ¿por qué si yo no le hice nada? No le hiciste nada externamente, pero por dentro, si tuvieras el poder, la despedías ese día, ¿sí o no? O le decías, llámame a tu manager. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí o no? Bueno, hay que ser sincero ahí mismo y que el Espíritu Santo cuando te habla responderle cierto, sí sentí ira. ¿Quién es el que pone el deseo de ir la milla extra o poner la otra mejilla para salvar al ofensor? ¿Usted cree que eso nace de nosotros? Eso es una obra divina del Espíritu Santo, hermanos. Eso es así. Vamos a Lucas 9:51.
Lucas 9:51. La diferencia de un cristiano y un no cristiano en esa escena que me pasó a mí, pues es que nosotros no es que vamos a dejar de sentir el deseo de pecar. Eso no se va a morir hasta que lleguemos al cielo. Pero sí vamos a aprender a debilitar el poder del pecado en ese deseo. ¿Sí ven la diferencia? Por ejemplo, dices, ay, si pudiera sacar a la espada y le cortar una oreja, como dice Pedro. Esa es la naturaleza humana, esa es la reacción natural. Pero ¿qué hacemos cuando surge esa ira y el Espíritu te dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte? Así como a Caín. Y eso fue lo que yo hice. Y le dejé dicho a mi esposa para que ella también se enfocara y no, ¿verdad? No le dijera, gracias, que tengas un buen día. Sí, porque hasta en eso podemos ser, ¿verdad? En el sarcasmo puede haber maldad. Está diciendo gracias, ¿verdad? Lucas 9:51 dice, ¿están ahí? Fíjense la actitud de los discípulos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, aquí Jesús ya casi camino a Jerusalén para ser crucificado, ¿verdad? Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí habla de una actitud decidida de que ya era hora. Dice el 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora entiéndase que atravesaba Samaria y luego Jerusalén. Dice el verso 53, mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Saben por qué no les recibieron, verdad? Porque samaritanos y judíos no se llevan. Ya ahí se levantó una antagonía. 54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿qué hacemos con esta muchacha al Starbucks? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Esa es la naturaleza de nosotros, hermanos, ¿sí o no? ¿Y los consuma? ¿Quién te crees que eres si yo soy hijo del... Entonces volviéndose él, aquí Jesús, los reprendió, les llamó la atención, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, si del espíritu de la carne o el espíritu del Espíritu Santo. Le dice luego el Señor, porque el Hijo del Hombre, aquí está el propósito, ¿verdad? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Fíjense qué sencillo. Ahora, ¿sí entendieron lo que Jesús hizo? Mira, esto, pero vamos para allá. No, vamos a otro lugar. Paz. Cuando Jesús llegó al templo con Pedro, lo pararon en la puerta. El templo, escuche esto, el templo se edificó para adorar a Jesús. Jesús llega al templo y no lo dejan entrar hasta que no pague los impuestos. Y le dice el que está allí a cargo, ¿y vuestro maestro no paga los impuestos, las 2 dracmas? Y dice Pedro, ay, qué lío me metí yo ahora. Pero Jesús, sabiendo eso, no espera que Pedro lo diga. Jesús le adivina el pensamiento, le dice, ¿qué tú crees, Pedro? ¿Los hijos de los reyes no pagan impuestos, sí o no? Dice, no. Dice, los hijos están exentos. Yo soy el Hijo de Dios, el dueño del templo. Pero, para no ofenderle, ve y búscate 2 dracmas y dáselo. Esa es la actitud del cristiano, hermanos. ¿Para qué hacemos eso? Para alcanzar las almas perdidas. ¿Sí entienden? No le gustó, pero yo sé que lo entienden. Hermanos, ¿qué viene a nuestra mente al entender el propósito de Jesús de venir al mundo y morir en una cruz? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Habrá algo más importante que enfocarnos en llevar el mensaje de salvación a todo el mundo? ¿Habrá algo más importante que predicar el mensaje que libre el alma de la condenación eterna de Dios? Tanto se pierde el ofensor como el ofendido. Miren, cuando usted ve noticias de cosas que usted dice, ay Señor, qué abusador, en ese momento sale el juez interno. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? En ese momento lo mandamos al infierno, que a veces decimos no creer. A veces hablo de un día que venía una señora, creo que era home attender, con una señora mayor en un carrito. Y no eran creyentes, o sea, no eran cristianas, o sea, las conozco. Y me reía porque mientras me pasaba por el lado decía una, gente así debe de ir al infierno.
Y yo dije, sí, es irónico que la gente cuando la Biblia habla del infierno, no es amor. Pero cuando nosotros usamos el infierno, somos justos. Es impresionante. ¿Habrá algo más importante que predicar el mensaje a aquellos que se pierden? Salvar las almas, mis hermanos, es la prioridad central de la iglesia. La iglesia no existe para nosotros encontrar un buen ambiente o encontrar qué hacer o pasarla bien. La pasamos bien, encontramos ambiente, sí, pero no es el propósito de la iglesia. Estamos aquí para salvar las almas. Ese es el centro de todo. Mi llamado, el servicio, el edificio, las ofrendas, todo lo que hacemos apunta a ese propósito central. ¿Sí entienden eso? Si nos salimos de eso, se convierte en un club social esto, ya no es iglesia. No se trata de tu llamado o qué tanto Dios te usa o qué tanto haces para Dios. O sea, ese no es el enfoque, porque luego Dios le puede dar dones, muchos dones a uno y un solo don a otro. Y los dos glorifican a Dios. Pero nosotros entramos en competencia. Debemos enfocarnos en el llamado principal, servir en todo lo que contribuya a la salvación de las almas. Todo lo que contribuya. ¿Qué contribuye con eso? Bueno, obviamente ustedes vienen a congregarse para recibir un mensaje. Vienen a aprender la palabra. ¿Para qué? Para que cuando salgan, no salimos a predicarla. En sí salimos a vivirla y predicamos lo que vivimos. Esa es la idea, para que a quien le predicamos vea la transformación en nosotros y crean el mensaje. Ese es el orden. O sea, no estamos enfocados tanto en la misión, en el sentido de, Dios va a hacer cosas grandes. Sí, claro, cosas grandes, salvar a la gente. Dios te va a dar dones también, te va a dar una posición, a lo mejor, no lo sé. Pero el enfoque final, central, principal, son las almas, la salvación. Fíjense lo que dice Lucas 10, versículo 17. Lucas 10, verso 17. Yo conozco a mis hermanos y es muy desafortunado, y usted lo ha visto, ministerios, el cual los veo en el YouTube, que todo está centrado en los poderes milagrosos de Dios, sacar demonios. A veces tienen en un servicio gente sacándole demonio en público. ¿Usted cree que eso es sabio? Que alguien venga, ¿verdad?, y pase y oren por ello y se manifieste un demonio y las cámaras vengan y apunten todo ese evento. ¿Usted cree que eso es sabio? Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque atrae gente y seguidores en el YouTube. O sea, si yo estoy orando por ¿usted cree que le diga a los hermanos de la cámara, hermano, tengan las cámaras que voy a orar por el hermano Alberto, ¿verdad? Apúntenlo ahí para que cuando llore la gente vea que Dios es real. Hermanos, cuando lo decimos así suena raro, pero hay miles que hacen esto. Quieren mostrar el poder de Dios y usted escucha los mensajes enteros y nada de predicación del evangelio. No se arrepienten, no reciben a Jesús. Supuestamente son libres de los demonios, el cual es posible, pero no quieren nada con Jesús. Fíjense los discípulos en Lucas 10, 17. Esto es ya cuando volvieron de la misión, que fueron enviados de 2 en 2. Dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Con qué? Gozo. Parece que les fue bien, ¿sí o no? Llegaron con gozo. Vamos a ver cuál es ese gozo. Diciendo, Señor, bueno, aquí hay que ponerle un poco de acción a eso, ¿verdad? Señor, no te imaginas, Señor, lo que pasó. Y Jesús, dime, ¿cuántos se salvaron? No, Señor, eso no. La emoción era, dice el texto, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Pero fíjense cómo dice, se nos sujetan en tu nombre. Se maravillaron porque le sacaron un demonio a alguien. Y sí es de maravillarse, pero no era el propósito central. ¿Están de acuerdo? Y les dijo, Satanás, dice Jesús, Satanás caía del cielo por esa actitud. Así les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se lo explica, pero se lo deja dicho. Por esa actitud de enfocarse más en los poderes que Dios les da, que en usar esos poderes para ayudar a la gente, Satanás cayó como un rayo del cielo. Todo eso envanece, mis hermanos. Es por eso que cuando Dios te da muchos dones, la lucha es el orgullo. Eso es así. Ese es el aguijón, el orgullo ahí. Cuando tú eres bueno en cualquier cosa que tú hagas, ahí está, debes ser humilde, reconocer que sin Dios no eres nada. Amén.
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, porque aún sacando demonios te puedes ir al infierno. Usted sabe lo que dice Mateo 7:21, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, y Él les dijo, nunca os conocí. Se dan cuenta que podemos hacer muchas cosas en la iglesia y a la misma vez camino a la perdición. La Biblia, hermanos, es un libro que tiene como propósito principal reconciliarnos con Dios por medio de Jesús para vida eterna. Ese es el tema de la película, por así decirlo. Pero esta reconciliación tiene condiciones. Por eso es que la Biblia dice que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Yo antes no era hijo de Dios. Pablo dice, yo no era hijo de Dios antes. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Juan 1 dice que por haber creído en Jesús somos hechos hijos de Dios. El pecado nos sacó de casa, pero ahora Cristo vuelve y nos mete. Toda la raza humana, mis hermanos, se encuentra en una posición de enemistad contra Dios. Escuche esto, el mundo es enemigo de Dios, pero ahora mismo Dios no es enemigo del mundo. ¿Sí ven la diferencia? Porque Dios quiere reconciliar al mundo, quiere salvar. El pecado nos ha hecho enemigos de Dios, pero Dios quiere reconciliarnos. 2 Corintios 5, fíjense cómo lo dice. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Aquí Pablo dice en el versículo 17, dice, de modo que si alguno, escuche esas palabras importantes, está en Cristo. La palabra, o la frase mejor dicho, estar en Cristo, no es lo mismo que decir estoy en la iglesia, estoy en el grupo de cantos, estoy, ¿verdad?, en mi casa. Aquí la palabra en, que aparece ahí, es la misma en griego, en, significa estar dentro de Cristo, con Cristo, unidos a Él. Y la evidencia de eso es que caminamos con Él y hacemos lo que Él nos dice. Eso es todo. Dice, si estamos en Él, somos nueva criatura, somos otra persona en sentido de carácter. Las cosas viejas pasaron. Antes yo estaba dominado por mis pecados. El propósito de mi vida era buscar lo que me haga sentir bien, sin importar las consecuencias. Era enemigo de Dios. Pablo por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi relación, mi corazón, mi vida con Cristo es hecha nueva. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, es un hecho, es una obra de Dios, no de nosotros. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Fíjense, al leer esto es impresionante porque cuando tú ofendes, tú tienes que buscar la manera de pedir perdón, de acercarte con el que ofendiste y enmendar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo lógico. El texto dice que Dios estaba reconciliando al mundo con Él. O sea, no es Satanás el que va a condenar a la gente al infierno, es Dios. Pero antes de ese evento final del juicio, Dios ha venido y ha enviado a su propio Hijo. Dios envió a su Hijo para morir, para que tengamos entrada por la fe en Él. Entonces nos damos cuenta que el Señor encarnó y vino a morir para reconciliar a sus enemigos con Él. ¿Quién de nosotros hacemos eso? ¿O cuántos nos da deseo de que nuestros enemigos, espero que no tengamos, pero en sentido figurado, nosotros salir y buscar y pedirle perdón o a lo mejor ayudarlos a que se reconcilien, si fueron ellos los que nos ofendieron? Es por eso que no debemos de tener cuentas pendientes con nadie, aunque te hayan ofendido a ti. ¿Amén, iglesia? Amén. Porque el Señor dice, reconcilió consigo mismo por Cristo, dice, y nos dio, aquí viene la otra parte, aquí la reconciliación es la salvación. Y luego dice, y nos, ¿qué? No, más arriba, y nos dio. Estoy en el versículo 18. ¿Cómo dice? Repito, nos dio. Ahora, esa palabra nos dio habla de encargo, responsabilidad, ¿verdad? Nos encargó el ministerio de ¿qué?
de la reconciliación. ¿Cuál es? Pues predicar a Cristo. Y predicar a Cristo, hermanos, fíjense, algunos dicen, pastor, es que yo no sé predicar. Es que yo no conozco mucha Biblia. Y siempre decimos, cada creyente predica, por eso es la palabra más bien testificar. Testifica de lo que Cristo ha hecho en su vida, sea poco o sea mucho. Hasta donde te alcance, hasta donde tú conoces. Pero tú testificas de lo que ya tienes, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si es que ha hecho algo, si es que has permitido que Él cambie tu vida. Porque si no, entonces hay que entrar en el proceso de transformación. Y eso viene por la obediencia a su palabra. Hermanos, es el propósito que nos ha dejado. Reconciliar al mundo con Dios. Por eso es que cuando la gente te ofende como cristiano, tienes que pensar primero en su alma antes que en tu reputación o en tus sentimientos. Por eso dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. Clava en la cruz todo lo que tú quieres que sea como tú quieres y toma tu cruz y haz la voluntad de Dios. Miren, si ustedes piensan en el matrimonio, si tú dices amar a tu esposa o esposa amar a su esposo, para poder vivir y convivir por mucho tiempo, hay que soportar y tolerar y tener paciencia con tu pareja y la pareja con nosotros, ¿sí o no? Con los hijos, ni se diga porque los hijos no le interesa tener paciencia, pero tú tienes que tenerla con ellos, por amor a ellos hasta que crezcan y aprendan. Bueno, no tenemos el mismo amor por la gente que está en el mundo porque no es nuestra familia. Por eso nacemos de nuevo, para que el Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer. Dios pone el amor por las almas en ti. Esa es la diferencia. Algunos dicen, es que yo no siento. No es cuestión de sentir, es de obedecer. Las madres cuando tienen sus bebés que al principio se levantan a las 3 de la mañana porque está llorando, ¿usted siente levantarse? No, tienen que levantarse. Es una obligación sin sentimientos, pero los sentimientos del amor al niño o a la bebé los hace levantarse a esa hora. O sea, hay cosas que debemos entender que no necesitan sentirse. Es como cuando decimos, ay, no siento a Dios hoy. Sí, pero Él está ahí. No siento pagar la renta, sí, pero hay que pagarla. Sigo leyendo. 19, verso 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí no significa que los borró y no los tomó en cuenta en el sentido de, no, está bien, déjenlo así, no. Cristo tuvo que pagarlo. Es por eso que es peor el rechazo a Jesús, porque Él dio a su Hijo para que tú no tengas que pagar eso. Dice luego el texto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí está, es Dios quien pone el sentir de que tú te intereses por el que no es tu familia o tu mejor amiga o amigo. Él pone ese deseo en ti. Y por eso la práctica comienza con la familia, con los que tú en verdad amas como familia. Predícales el evangelio. Si se enojan contigo, ten paciencia, ora por ellos, sírveles. Cuando tengan necesidad, sé el primero en estar ahí. Esa es la lucha. ¿Sí o no? Es que no me llama, llámalo tú. Es que se enojó conmigo, pídele perdón. Es que no me busca, siempre habrá una excusa. Y nos quedamos enanos espirituales. No crecemos. Hay que romper ese yugo y reconocer delante del Señor, decir, Señor, no puedo hacer esto, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Usted no se imagina las cosas que yo hago. A veces mi esposa, hablando con ella, yo le digo, mi amor, tú ves que yo hago esto y parece como si fuera fácil. Parece en la superficie. Pero yo tenía no sé cuántos meses orando o pidiéndole, Señor, ayúdame, dame fortaleza. Ayúdame, Señor. Pero el Señor luego me dice, sí, yo te voy a ayudar, pero es en el acto. No es sentado en tu casa. No, ve y yo te voy a abrir el mar en dos. O sea, cuando tú abras el mar, Señor, me avisas. No, así no funciona. Tienes que dar el paso y el mar se va a abrir en dos. ¿Amén, iglesia? Amén. Le digo que me diga amén porque me están mirando así como dice Cantinflas, ¿verdad? El pescado me mira con ojos así de espinoso.
Dice la palabra, mis hermanos, sigo leyendo en el versículo, estoy al final del 20, ¿verdad? Dice, como si rogase Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él aquí es Cristo, obviamente. Un embajador, mis hermanos, es una persona establecida en un país extranjero en nombre de su rey. Y en ese lugar extranjero tiene potestad como si el rey estuviera allá. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros tenemos la potestad del cielo en la tierra. Toda potestad me es dada, dice Jesús, y luego nos dio la llave. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, lo que decidas conforme al Evangelio, yo, dice el Señor, lo voy a avalar y estaré contigo. Esa llave, como todos sabemos, mi llave de mi casa no abre la llave de su casa. La llave que nos dejó el Señor solamente abre el cielo cuando se predique el Evangelio. Si tú dices, el Señor te quiere salvar, lo único que tienes que hacer es ofrendar más. Esa llave ahí no funciona. Y el cielo se queda, dice la palabra, como bronce. No pasa nada. El Señor te quiere salvar y cambiamos el mensaje, no se abre el cielo. Pero cuando decimos, eres un pecador, que estás delante del Señor, camino a la condenación, y Él envió a su Hijo para que al creer en Él reciba salvación, y tú dices, yo creo, el cielo se abre. Y aparte de que se abre, ¿qué sucede? Hay fiesta en el cielo. Y es una fiesta corta. ¿Sí sabía por qué? Porque los ángeles tienen su fiestecita y luego termina y dice, ya vamos ahora a predicar. Vamos al proceso ahora. ¿Eres salvo? Gloria a Dios, ahora vamos a la obra. Así como cuando Jesús llamó a los suyos. Efesios 2, verso 8, para ir avanzando. Efesios 2, versículo 8, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, fíjense lo que dice luego, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito principal y central de la iglesia, si lo podemos decir en 3 palabras, es predicar, santificar y testificar. Evangelizamos, discipulados y luego misiones. Misiones puede ser enviar a alguien a otro país, pero también enviar un creyente. Decimos enviar en el sentido de que ya lo capacitamos, ahora, como la palabra iglesia significa sal fuera y vas ahora a testificar. Entonces, cada creyente es un posible evangelista, por así decir. No por llamado a evangelista, sino todos somos evangelistas, porque tenemos que evangelizar, ¿sí o no? Ahora, Dios no te llamó al ministerio de evangelista, pero te llamó a evangelizar con tu vida. Y ese es el propósito. En esto se resume la misión de la iglesia de Jesucristo: predicar el mensaje del evangelio para salvación. Cuando escuchan el mensaje y creen al Señor, estos deben ser discipulados por la misma palabra, para que luego puedan testificar a otro de la misma manera que a ellos le testificaron. Jesús, hermanos, no está interesado en acumular gente en la iglesia. Jesús lo que quiere es discípulos, porque un discípulo se reproduce, pero gente en la iglesia nada más está sentada y no hace nada. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que seamos, ¿qué? Discípulos, que le hablemos a otros como a nosotros nos hablaron de Jesús. Tu llamado principal y el mío es predicarle a los que tienes cerca. Esa es la primera iglesia, los que están cerquita de ti. A ese háblale, a ese predícale. Cuando un cristiano dice, por ejemplo, que desconoce su llamado o que no sabe cuál es el propósito al que Dios le ha llamado, en muchos de los casos se están refiriendo a un llamado en ellos, un propósito para ellos o alguna posición ministerial. En sí no están interesados en la voluntad de Dios. Usted lee los evangelios y trate de ver la actitud de los discípulos. Así como decía, Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo? Señor, nosotros vamos a reinar, le vamos a dar para afuera a los romanos. O sea, siempre con esa mentalidad de autoritarismo. Pero aquí la idea, hermanos, es que Jesús vino para formar la iglesia, la cual dejó establecida,
en el discipulado de los que le siguieron, para que ellos les dice, ustedes irán a Samaria, a Judea y al fin del mundo a llevar mi mensaje. Y esos 12 discípulos, de esos 12 salieron los millones que hoy creemos en Jesús, de 12. Fíjense qué cosa. Jesús hizo discípulos, no estaba interesado tanto en megas iglesias o multitudes. Él dice, si yo puedo preparar a estos 12 y los divido, los mando cada uno por una región y allí siembran, de allí saldrán más discípulos y así se van a seguir multiplicando. Esa es la idea. Efesios 4, versículo 9. Efesios 4, verso 9. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que en su muerte, ¿verdad? Como dice el profeta Jonás, que fue al centro de la tierra, se profetiza de Jesús como Jonás, 3 días estuvo en el centro de la tierra. Efesios utiliza un ejemplo de que bajó a lo profundo y se llevó con él la cautividad. Y la cautividad la conocemos como todos los creyentes del Antiguo Testamento. Los que creyeron sin haber visto a Jesús o haber entendido que el Mesías ya venía. Entonces, cuando ellos mueren confiando en la promesa, que es el mismo evangelio, Jesús desciende y se los lleva, ¿verdad? Por eso sabemos que están en la presencia del Señor. Pablo ahora cuando habla no dice, voy a descansar, esperar que se cumpla la promesa, sino me voy con el Señor o me quedo aquí. Esa es la expresión de Pablo. Y en Efesios 4, verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que el infierno, y obviamente eso no es bíblico, porque no fue al infierno a sacar a nadie, sino a donde estaba Abraham, ¿verdad? Allí, o al Lázaro en el seno de Abraham. El seno de Abraham representa la promesa nada más, no que Abraham lo tenía cargado, sino el descanso en lo que Dios le prometió a Abraham. Eso significa. El seno de Abraham es un seno, aquí es el descanso, ¿verdad? Reposando, esperando que Jesús fuera a la cruz. Ya una vez fue, se llevaron a Lázaro y a los testigos, la nube de testigos, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, Jesús se lo llevó. Los que creyeron en él. Fíjense hasta dónde llegó el sacrificio. Fíjense, luego dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el verso 12, ahí hay 4 letras importantísimas. Dice, a fin, ¿sí la ven? Podemos decir, por el propósito o con el propósito de, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Qué significa perfeccionar? Llevar a los creyentes a la madurez espiritual. Esa es la idea. De perfeccionar a los santos somos usted y yo los creyentes, para la obra del ministerio. Si fueran los santos de estatua, pues ¿cómo van a hacer la obra ellos? ¿Sí entienden? Aquí los santos somos los cristianos, santos somos llamados hijos del Señor. Por eso dice, prepararnos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, hasta que todos lleguemos, esa es la meta a alcanzar, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí va a utilizar ahora, está utilizando un cuerpo de manera metafórica. Usted piensa en usted cuando era niño, pues sabemos que crecemos en estatura, pero también en conocimiento y razonamiento, que es diferente al conocimiento, ¿verdad? Entonces creces físicamente en estatura, creces en conocimiento, pero también en razonamiento. Entonces, cuando pensamos espiritualmente en la iglesia tiene que crecer en el cuerpo de Cristo para poder caminar juntos, para poder llevar la obra adelante. Y cada uno de nosotros somos un miembro en ese cuerpo, siendo Cristo ¿qué? La cabeza. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿quién es el que establece los miembros en el cuerpo? Jesús, no es el pastor, es Jesús. Pero cuando estamos sirviendo, vamos a suponer en la iglesia, usted dice, pastor, pero no aparece el ministerio de limpieza aquí. ¿Cómo no? Si Romano dice los servidores.
¿Por qué se limpia la iglesia? Para que cuando llegue la gente a recibir la palabra encuentren la iglesia limpia. Eso contribuye a la salvación. Por ejemplo, la ofrenda, ¿para qué es? Para la misión. ¿Para qué un edificio? Bueno, imagínense hoy especialmente, ¿verdad? Si no tuviéramos un edificio. O sea, todo tiene que ir en dirección al propósito central. La iglesia de Cristo, salvar las almas y capacitar esas almas salvadas. Sigo leyendo en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño que si le pones un juguete aquí se va corriendo y se emociona y luego le pones otro y se va por allá y anda brincando. Pero ya cuando uno madura nos dice, no, yo estoy plantado y cimentado en Cristo hasta la muerte, y aunque vengan doctrinas de demonios o vientos de doctrinas, yo estoy cimentado en el Señor. ¿Por qué? Porque tengo una relación. O sea, a mí nadie me puede decir que Scarlett no es mi esposa. Tengo 19 años con ella. Yo estoy cimentado en esa verdad. No la conocí ayer. Ahora, ¿podemos decir eso de Jesús? Como yo digo, tengo 12 años siendo cristiano. ¿Tendría yo 12 años conociendo a Jesús? Bueno, es un acertijo para todos aquí. Sigo leyendo, dice el versículo, termino el 14. Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los años, hermanos, traen doctrinas de todo tipo y se arrastran cristianos. Doctrinas de todo tipo y se llevan a gente al mundo, a otras iglesias y pasa de todo. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, claro, que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Ahora escucha lo que va a decir el 16. De quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertado, cada miembro en su lugar, y unido, imagínense que el hombro no esté unido a la clavícula, ¿cómo se mueve el brazo? Entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tenemos un propósito en el Señor. Cuando usted es cristiano nuevo y usted dice, ay, quiero servir en la iglesia, es un dicho, ¿verdad?, que usamos. Voy a hacer lo que me digan, ¿verdad? Usted dice, ¿ese es mi llamado? Sí. O sea, donde te pongan, pues estás sirviendo al Señor. Ahora, si Dios tiene un llamado ministerial para ti, en tu caminar en ese servicio que estás dando a la iglesia, en cualquier área, te va a encaminar el Señor a ese llamado que Él ya tiene en su plan. Va a llegar solito. Pero ¿qué pasa si te mueres barriendo la iglesia? Y no llegas a tener un llamado de micrófono, de evangelista, no sé qué. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿pasa algo malo? ¿No escucharás bien, buena sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor? Bueno, eso es cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si yo ando buscando mi llamado, la escoba es temporal, es hasta que vean que yo soy fiel. Porque luego de la escoba quiero, ¿verdad?, la escobita más corta. No, mis hermanos, o sea, lo que hacemos no es buscando posición o crecer en posición, sino en carácter. Y si viene el Señor y me encuentra barriendo, gloria a Dios, dice, qué bueno sería que cuando el Maestro venga nos encuentre haciendo así. Haciendo así que su obra, donde quiera que estemos. Por eso hay gente que se confunde y dice, pastor, cuando llegan, de verdad yo no ando buscando posición. A mí póngame en el baño y le pregunto, ¿es lo que Dios quiere? Una pregunta muy sencilla. Pastor, mire, se lo digo ahora, yo no ando buscando predicar. No, nadie dijo que usted iba a predicar. Quizás usted está batallando con eso. ¿No sería bueno confesar? O sea, pregúntese, ¿dónde me quiere el Señor? Bueno, el Señor, tú dices, Señor, muéstrame mi llamado. Y de repente el pastor dice, hay que pintar la iglesia. No, eso no. Y el Señor te dice, ¿ya te mostré tu llamado? Así de sencillo, hermanos. En la construcción de esta iglesia, pues tenía buen número antes de comenzar. Y aquí estábamos. Y decíamos, si no pueden apoyar con dinero, con oración o con las manos. Pero todo lo que está aquí se hizo porque la iglesia dijo, heme aquí. Y había un buen grupo y cada día se añadían más porque luego el rumor de lo que estaba pasando en la construcción se regó. Hay un hermano que se congrega aquí y él llegó en esos tiempos, llegó un poco más tarde de la construcción, y cuando vio todo terminado dijo, ay, pastor, me hubiese gustado trabajar en esto. Digo, no, la obra terminada ya, y a mí también. Pero Dios nos llama, hermanos, no es para que seamos los extras humildes
y decir, no, a mí ponme aquí que es más fácil. No, no. Señor, muéstrame dónde me quieres. Y Dios va a poner una carga en tu corazón. Y vas a ver la necesidad. También la necesidad te dice dónde está el llamado, ¿sí o no? Usted dice, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, hay que hacer esto. Ah, mi llamado no es ese, pues entonces no quiere servir al Señor. Y eso es lo que ha frenado a muchos cristianos de no ir adelante y madurar. Termino esta parte del texto. Dice, para que todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Si el propósito principal es alcanzar las almas perdidas que no conocen a Dios, entonces nos queda muy claro en qué nos debemos enfocar todos los días. Yo pregunto, mis hermanos, ¿para qué estudiamos la Biblia? Es una muy buena pregunta. ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Por qué abro la Biblia, verdad? Algunos la abren para sentirse en paz. Leí la Biblia, otros dicen, es que soy cristiano y tengo que leerla. Pero la Biblia es el manual de vida que Dios nos ha dejado, de vida cristiana. Y es ahí donde yo encuentro cómo vivir la vida cristiana para hacer la voluntad de Dios. Fíjense, el conocimiento intelectual de la palabra de Dios. ¿Qué es conocimiento intelectual? Estudiar la Biblia y leerla, sin hacer nada. Pero ese estudio intelectual que nosotros hacemos, llevado a la obediencia, nos lleva al conocimiento espiritual de Jesús. Si usted me pregunta a mí, ¿de qué tamaño es Jesús? ¿Y de qué color tienen las barbas, el pelo, los pies? Yo le voy a decir, no sé, un día lo veré, pero no lo he visto. Ahora, si me pregunta, ¿conoces a Jesús? Te digo, sí. Claro que lo conozco. Porque la relación ahora es espiritual, es caminando con Él, viéndolo en cada paso, mis hermanos. Estudiamos la Biblia para conocer lo que vamos a practicar. Usted entiende que es muy diferente hablar de la Biblia que hablar de Jesús. Aunque la Biblia habla de Jesús, es diferente. Hay gente que te hablan de la Biblia y finalmente se acaba la conversación y no se queda ese sabor a Jesús en tu mente. Te habló mucho, de mucho conocimiento, pero no te enfocó en Jesús. Podemos predicar mucho de la Biblia y dejar fuera a Jesús. ¿Usted cree que es posible? ¿No? ¿No lo cree? No olvidemos que los discípulos, mis hermanos, no dieron sus vidas por un libro ni por una teoría, sino por Jesús. Pero si ese Jesús, esa teoría que algunos dicen en la Biblia, ¿verdad?, no se hace viva en ti, no la vives, pues no vas a poder dar tu vida por el Señor. O sea, porque nadie va a dar la vida por una idea, nadie va a morir por una opinión, pero sí las personas dan su vida por la verdad, como los discípulos. La iglesia de Tesalónica, hermanos, estaba bajo persecución por causa de Jesús y su misión. Pablo les anima enviándoles en la segunda carta estas palabras que leímos al principio del texto. Segunda Tesalonicenses 1, verso 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Quiénes son los dignos? Los que quieren servir a Dios. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 1, voy a leer algunos textos rápido para terminar. Segunda Timoteo 1, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, fíjense lo que dice el 9, es importante ese texto. Quien nos, ¿qué dice? Salvó y ¿qué más? Y nos llamó. ¿Ven la separación ahí? Nos salva, pero nos llama. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Escuche la promesa, hermanos. Escuche lo que hizo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del mensaje, lo que predicamos, hermanos.
por medio al Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, los no judíos. ¿Qué significa dignos del llamamiento de Dios, mis hermanos? Pues queremos darle dirección a nuestra vida, pero no nos enfoquemos en las cosas grandes que a veces nunca logramos. Cuando alguien dice, quiero bajar de peso, dice, quiero bajar 40 libras. El consejo siempre es, baja una por lo menos. ¿Sí o no? Una. Proponte hacer una. Quiero orar 2 horas al día. Si no oras 5 minutos, comienza con 7. O sea, todo es un proceso lento, pero seguro y posible de alcanzar. Porque si nos trazamos metas, yo quiero ganar mi familia para el Señor, yo también. Pero comenzamos con un tío, o un primo, o el primero que Dios te permita hablarle. Entonces yo creo que para poder llegar a cosas grandes hay que comenzar con cosas pequeñas. El que me es fiel en lo poco, yo lo pondré en mucho. Pero no debemos de ser fiel en lo poco porque queremos lo mucho, sino porque Cristo es nuestro Señor. Y Dios ve el corazón. La palabra dignos del llamamiento habla de aquel o aquellos que entregan su vida por servir al Señor, los que no le dicen que no a Dios. Cristianos que condicionan a Dios, pues no le pueden llamar Señor a Jesús. O sea, si tú dices, bueno, Él es mi Señor, pero cuando Él te pide algo, bueno, yo te aviso, Señor, yo te mando un texto, yo te aviso, pues no puede ser el Señor. ¿Están de acuerdo? Bueno, queremos hacer a Jesús nuestro Señor. El propósito, mis hermanos, como bien lo decíamos desde la enseñanza del domingo pasado, trae dirección. Si el propósito es alcanzar las almas, debemos enfocarnos en todo lo que contribuya con alcanzar las almas, comenzando por la santificación de nuestro corazón. Ahí comienza todo, purificarnos, limpiar lo que oímos, lo que vemos, para que tengamos el canal abierto para hablar con Dios. Hay quienes dicen, es que no escucho la voz de Dios porque tenemos demasiado ruido en la cabeza, demasiado entretenimiento, demasiado cosa, y por eso muchos dicen, es que yo no sé cómo escuchar su voz. Yo no sé si usted ha estado en lugares donde las bocinas están súper altas, el volumen, y luego usted sale al silencio y usted escucha la voz como replicándose. Se le queda como un zumbido en el oído. ¿Sí le ha pasado? Bueno, eso pasa en lo espiritual también. A veces tenemos un zumbido del mundo y cuando Dios habla se pierde en el enredo de lo que estamos escuchando. Si el propósito es alcanzar las almas, esto significa que debo estar y vivir en su palabra para testificar. Si usted piensa en una tarea, usted dice, es una tarea nada más. ¿Qué hago, pastor? ¿Por dónde comienzo? Santificarnos. Miren, cuando usted practica la santidad o la consagración, usted no tiene que hacer nada. Dios mismo lo va a tomar así. Te quiero aquí, sin usted hacer mucho esfuerzo. Pero si no nos santificamos y estamos enfocados en ¿qué voy a hacer para Dios? Pues nos perdemos en el camino. Voy a terminar con 2 Tesalonicenses, es el contexto de lo que leímos. Capítulo 1 del 3 al 10. En la pantalla lo van a poner por si no me escucharon bien. 2 Tesalonicenses 1, versículo del 3 hasta el 10, y con eso terminamos. Trate usted, ya para terminar, yo sé que algunos están soñolientos, pero traten de identificar cada palabra. Vamos a tratar de leerlo lo más prudente posible, para que entiendan lo que Pablo aquí está hablando. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hablando Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Hablamos de ustedes, en otras palabras. Mencionamos la iglesia de Tesalónica como fiel. Por vuestra paciencia, aquí es soportar el sufrimiento, y fe, habla de fidelidad, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquellos que nos atribulan a nosotros, que no se arrepientan,
pues Dios tratará con ellos de manera fuerte. Dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, escuche bien, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué dice? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este texto que leímos al final, hermanos, debe ser un texto de ánimo para enfocarnos en servir a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago en servicio a Dios, repito, contribuye con la salvación de uno o de muchos. De eso se encarga Dios. Pero yo hago hasta donde Dios me diga. Fleming mueve esa caja acá, yo hago lo que Él me dice, Él se encarga de lo demás. Por eso es que nosotros nos enfocamos no en el resultado, sino en lo que Dios nos dice que hagamos hoy. Y yo estoy seguro que hay una lista de cosas que hay que atender. Corregir, enderezar, pedir perdón, reconciliar, hay mucho que hacer. Mientras conocemos lo que Dios exactamente quiere que hagamos, hay mucho que hacer en el camino. Hay mucho que hacer. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad y por hablarnos en esta mañana, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos tomar nuestro lugar. Yo creo que con nada más mirar lo que tú hiciste en la cruz y lo que has hecho en mi vida, con eso basta para hablar de ti. No tenemos que ser teólogos. Los discípulos no eran teólogos. Su teología nacía de lo que vivían a diario con Jesús. Quizás no somos doctos, quizás no conocemos toda la Biblia, pero si algo sencillo conocemos, es que tú eres nuestro Señor. Si algo conocemos es que tú, siendo Dios, creador del universo, decidiste venir a este mundo torcido, engañoso, perverso, corrupto, y unirte, Señor, a nosotros sin pecado para morir por nosotros pecadores. Hoy tenemos nueva vida en ti, Señor. Y aunque sí, mi Dios, la vida es difícil, el camino es largo, sabemos que nada de esto se compara con la gloria venidera que se va a manifestar en cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos despedirnos de este mundo diciendo que hicimos lo que tú nos dijiste que hagamos, Señor. A veces tenemos ese deseo de que nuestros familiares te conozcan, pero nosotros no hacemos nuestra parte. Es como si tú nos preguntas, ¿en verdad quieres que tu papá, que tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus amigos que no me conocen, me conozcan? ¿En verdad quieres eso? Entonces entrega tu vida sin reservas. Haz la voluntad de Dios. Ora por ellos, sírveles y busca un pretexto para siempre ayudarlos, asistirles y servirles para que vean el amor de Dios en ti. Nuestra petición, Señor, es que tu gracia siempre nos ayude, siempre a perdonar, Señor, aun cuando surge ese enojo interno, esa ira que lo que nos quiere llevar es a vengarnos. Ayúdanos a tener ese dominio propio, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Lo cantamos juntos? Para alabanza nos ha creado como sus hijos
nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Vamos a bendecirlo.